directamente del plan lector. Chicos, comenzamos a grabar entonces. Yo veo la asistencia, no se preocupe de eso, ¿ya? Bueno, qué bueno que queden pasado bien, qué bueno que hayan descansado. Bueno, por ahí Vicente nos decía que más o menos, otro poco también conectado, pero también es lógico, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo mucha familia, entonces es obvio que cuando uno puede, llama por videollamada, po, para poder verlas, ¿no? Entonces igual es como difícil desconectarse el 100%. ¿Ya? Vamos a hacer mención, chiquillos, antes de cualquier cosa, eh, sobre las notas, po. Recibieron sus notas, supongo. Todos tendrían que haberlas recibido. Eh, si no, en todo caso, quedan días, pero hay una pequeña trampa a la concentración de notas. Se sabe la trampa, po, ¿no? Que en el fondo la concentración de notas, claro, se la mandan a su madre por mail, pero el IRMI, usted ya podía haber visto hace mucho tiempo qué notas tenía. ¿Se sabía la trampa? Ninguno sabía. Ahí salía todo. Eh, ¿Cómo funcionan las notas? ¿Se los dijeron? No sabían. Eh, Usted entra al LIMI y hay una parte que dice calificaciones. Y el LIMI Familia también recibe las cosas antes, porque le avisan. Sí, esa era una pequeñita trampa, pero en el fondo igual era bonito recibir el certificado, aparte que viene con una frase abajo y todo lo demás, po. Es bien bonito. Queridos todos, vamos al tema, po. Les avisaron que son tres notas en todo. Así que si usted recibe la nota de matemáticas y se da cuenta que tiene dos notas, quiere decir que debe una, ¿no? Son tres notas en todo, en absolutamente todo. ¿Ya? Perfecto. Yo justamente iba a decir eso, Alison, que eh, si pasara que, por ejemplo, el Vicente se da cuenta de que en lenguaje le falta la nota 2 o un módulo 2, eh, en LIR Mi Familia usted puede ver incluso qué es, ¿ya? No lo puede hacer, me escribe a mí. Profe, soy Vicente Rodríguez, le debo módulo 2. Al revés, supongamos que la Jimena sí me mandó el módulo 3 y yo no lo tengo por nota. Entonces la Jimena me escribe, me dice, profe, ¿sabe qué? El módulo 1 yo sí lo di. ¿Me entiende? Para yo saber si es que, porque puedo haberme equivocado. Entienda que no soy perfecto. No me puedo equivocar. Parezco perfecto, pero no soy perfecto. Uno no nace perfecto. Me hice perfecto. Eso, chicos. Vamos a recapitularizar por si alguno de ustedes no se acuerda de mucho. La nota uno o el módulo uno eh, son los poemas que ustedes tuvieron que leer, que fueron dos poemas, ¿ya? Por si alguno no se acuerda. En ese módulo, por ejemplo, yo necesito que eh, Fernanda María Gerson de Suaín, Fernando Díaz, Camila Fernández, Antonio Figueroa, Catalina López, Jorge Tomás, Víctor Holguín, Melanie Rego, Elías Peña y Eduardo Ramos. Busquemos la solución pronta para que no aparezcan con esa cuestión así sin nota, ¿ya? Obviamente yo lo estoy diciendo en la primera nota y les nombro quiénes como para que sepan, pero cada uno sabe qué es lo que debe y qué es lo que no. En el caso del módulo 2 si usted apareciera, por ejemplo, aparece Kiara ahí con que debe el módulo 2 de lenguaje, quiere decir que lo que Kiara debe es la reina Isabel cantaba rancheras. Es una evaluación que también está en LIRMI, por si acaso. ¿Ya? Ahora, si apareciera, como dice Alison, que ella debe el módulo 3 quiere decir que lo que usted debe es el video, ¿cierto? El video, para que no se le olvide. Ahora, recuerde siempre que son las notas mitad y mitad. Eso quiere decir que mitad el trabajo, el producto que usted entrega, la prueba, el trabajo, y la otra mitad de la nota tiene que ver con todo lo que usted
hizo para ese trabajo, es decir, asistió a clase, tuvo buena actitud, un compromiso, etcétera, ¿cierto? Para que usted lo recuerde. Todos los cursos funcionan exactamente igual. eh, y todos los profesores funcionan exactamente igual, así que si Gerson le da la casualidad que el lenguaje no debe nada, pero en matemática le debe el módulo 3, quiere decir que usted tiene que ponerse en contacto directo con el profe, ¿ya? Eso, eso mis queridos todos. ¿Consultas de esto? ¿Hay algo? ¿No? ¿Sí? Puede dejar el correo, siempre lo digo, pero por si alguno aún no sabe mi correo, bueno, hay gran parte que ya lo maneja bien, así que, pero por si acaso, si alguno no tiene mi correo, es nico.estevensarroyo.com. Nico, o le mandan el informe a su mami o a su papá, no sé quién será su apoderado, o usted con el ir mi familia entra a las notas. Si se lo sabe de memoria, bien ahí, Alison. Eh, Eso, para que lo puedan ver, ustedes saben que aparte de profe de lenguaje, yo sí soy bien preocupado de ustedes, de que estén bien, de que no les falten, siempre les pregunto cuestiones y qué sé yo. Entonces, hay confianza nomás, chiquillos, ¿ya? Eso. Tenían tarea ustedes, po, para hoy día. Bueno, en realidad era para el lunes pasado. ¿Cuál era la tarea? Bien, Cata, súper bien, Víctor. Eso tenían que leer un libro. Bien, Gerson, mira, el primero, al tiro, leer. Sí, pues tenían que leer un libro. Sí, tengo la asistencia de Antonella, pero si se desconecta ahora la pongo usted. ¿Qué libro tenían que leer? Cuénteme. No, tenían que leer nada más que... Muy bien, Rebelión en la Granja. ¿Y cómo le fue? Les dije que iba a ser más divertido ese texto y por eso se los hice leer. Esperemos que le haya tintado, que le haya gustado, po. Eh, bueno, supongo que si no lo han terminado, lo tienen avanzado, supongo. Ni me acordé. ¿Vale? ¿Cómo lo va? Gerson, ¿cómo vamos? Ah, Vicente va a empezar recién. Bueno, pero usted lee rápido. Es re entretenido. La Vale lo terminó. Bien, bien, vale, bien. Bien, Gerson. Súper. Oigan, chiquillos, yo antes de que se pasen el dato por interno y estén haciéndose recomendaciones malas, eh, la película que pueden ver, obviamente nunca es recomendable eh, que usted vea solo la película, sino más bien que lea el libro y la contraste, ¿no? La opine. Eh, Hay una versión de Rebelión en la Granja eh, que es de dibujos animados, está en YouTube, ¿ya? Esa versión es muy, muy buena, la de dibujos animados, ¿ya? Para que no puedan estar... La versión de los dibujitos es buena, de verdad. La otra que es Gerson, ¿cuál? La de dibujitos, porque hay otra que es como de estos animalitos, no sé cómo decirlo, un animal común. No, no es tan igual, pero te sirve como para contrastar. La animada a mí me gusta, yo la encuentro bonita. Aquí empezó a llover. Uy, me asusté. Mira qué bonito, está lloviendo. Ya, esa, para que la puedan ver esa película, es bien entretenida. Claro, entre en la ropa. Es muy entretenida, la pueden ver ustedes, la pueden contrastar. Y vamos a analizar un poquito porque recuerden que usted tiene la prueba ahora. ¿Les parece, chicos? Claro, la idea era que fuera ahora ya. Pero no, miren, dentro de la semana le voy a subir la evaluación. eh, ¿Y les parece a ustedes, díganme,
que vemos la semana del 7 para subirla, del 7 de septiembre, ¿les parece? Es decir, se quedan esta semana con las preguntas eh, y tienen desde el 7 esa semana, ¿no? Completa, para poder subirla, ¿ya? Obviamente que la idea es que usted después de esa semana no vaya a salir con que justo no pude, porque no, pues si tienes todas las semanas para hacerlo, ¿ya? Para poder trabajarlo, para poder pensarlo bien, eh, y de pronto es hasta un poquito más complejo de lo que se está creyendo, ¿ya? Claro, claro, Kiara. Entonces, esta semana usted sube, o sea, le subo yo las cosas, usted la puede ver, pensarla bien y la tiene para subir en la semana del 7 en adelante. Obviamente que esa semana cerramos, ¿cierto? Perfecto, vamos hablando entonces del libro. Eh, ¿De qué se trata, po? ¿De qué se trata el texto? Bien, ¿ninguno se anima a empezar? Obvio, claro, bien, Gerson. Aquí cuando es más fácil, chiquillos, que hablen por micrófono, es mucho más rápido. Ujú. Ah, no, súper bien, Víctor. Excelente. Y sí, pues tiene razón, pues eso es lo mejor. De eso se trata. Sí, pues, chiquillos. De hecho, de eso se trata. Lo que pasa es que hay una granja, literalmente, ¿no? Con varios animales relacionados con este rubro y por maltrato del dueño de la granja, los animales se toman el poder, digamos, ¿cierto? Por el maltrato. ¿Cómo se llamaba el dueño de la granja? Jones, Mr. Jones. Eh, que ya por ahí vamos a ir tomándole en cuenta de por qué Mr. Jones y qué significado va a tener. ¿Ven? Vamos a los personajes más importantes. ¿Cuáles son los personajes más importantes que ustedes vislumbran? Son tres, po. Sí, primero el viejo mayor, es el primero, el más importante de todos, Napoleón y Snowball Bola de Nieve. Chicos, les aviso que hay una versión del libro, no me acuerdo cuál de las dos es, si es Rebelión a la Granja o la Granja a los Animales, porque están las dos, eh, que les cambia los nombres a los animales, ¿ya? Así que por favor les pido que vayan anotando los nombres que vamos diciendo hoy día, ¿ya? Eh, no me acuerdo cuáles son cada uno, pero yo voy a ir diciendo cuáles son los que yo entiendo o los que yo leí para que nos pongamos de acuerdo. Ya hay una versión que cambia los nombres. El viejo mayor en primer lugar, Napoleón en segundo, Napoleón en tercero, ¿cierto? El viejo mayor, ¿por qué ustedes creen que va a ser el más importante de estos personajes? El viejo mayor. Sí, pues, el que la inicia, para que lo inspira. Esa palabra me gustó. Bien ahí, Gerson. El que inicia la rebelión, el que inspira la rebelión, pongámosles algo así como el teórico de la revolución, ¿no? El teórico, el que planeó, el que hizo los cimientos, el que escribió el libro, digamos, ¿no? El teórico. De hecho, recuerden que él tiene una frase súper conmovedora para todos los animales, que es que él se acuerda de un canto que se cantaba antiguamente entre los campos. ¿Se acuerdan de eso, no? Pongámosle el teórico, el canto que antiguamente los animales tenían. No se preocupen, no tienen que aprenderse de memoria la canción, pero es para que lo tengan siempre presente. ¿Ya? Era Arriba las bestias de Escocia, ¿no? ¿Cómo era? Algo así. Sí, obviamente Coque claramente está haciendo la referencia arriba a los pobres del mundo, sí, es lógico. De Inglaterra, muy bien, de Inglaterra. Muchas gracias, Gerson. Ese es el más importante, el viejo en el fondo es el cerdo más sabio, es el que desea el mundo mejor para los animales, que los animales caminen entre todos. Eh,
Es un personaje que tiene estas ideas pegadas en el cerebro porque él es como es mayor, se acuerda de una época donde todo fue mejor, ¿no? Esa es la idea. Eh, el segundo personaje, Napoleón, ¿qué podrían decir de Napoleón? ¿Napoleón? ¿Nada? ¿Mm? ¿Qué característica tiene Napoleón? Sí, líder, bien. ¿Qué más? Ya, se está saltando como la parte más importante de Napoleón, y es que Napoleón es como sanguinario, Napoleón es muy autoritario, muy bien ahí, Cata. Napoleón tiene una mentalidad mucho más golpista, mucho más fuerte, mucho más eh, líder, pero en el sentido como antiguo de la palabra, ¿no? No el líder positivo que va guiando a la comunidad. En el fondo, él, una vez que llega al poder, se lo toma y recordemos que termina traicionando a Snowball, ¿no? Snowball vendría siendo este representante clásico, tradicional, que tiene los proyectos, que apoya la rebelión, pero que en el fondo el libro lo pone como el personaje que es traicionado y que se ve obligado a escapar, ¿no? Pregunta, chiquillo, ¿vamos diciendo al tiro qué representa cada uno o decimos todos los personajes y después nos devolvimos? Yo encuentro que es mejor que vamos diciéndolo al tiro. Al tiro nomás, ya, pero entonces devolvámonos. Eh, el libro, si bien nos han dado cuenta, es una fábula, es una manera de enseñar o de criticar lo que ocurrió con la URSS, ¿no? La Unión Revolucionaria Socialista Soviética, la ex Rusia. Es una crítica porque en el fondo se propone eh, eh, de poder y terminan siendo iguales o peores que los humanos que los gobernaban, ¿cierto? Que es la crítica que se le hace a la URSS. La URSS dice que en el fondo buscaban sacar a las personas del poder para favorecer a la clase baja, pero que terminan siendo iguales o peores de dictadores que los anteriores. Esa es la fábula del texto, ¿no? Por eso que estos cerditos eran Jones, pero después terminan convirtiéndose en los propios humanos. ¿Cierto? No, no vale la pena recordarle la frase final que dice, y dieron del cerdo al humano y del humano al cerdo y vieron que no existía diferencia. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Los que la leyeron, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí, perfecto. Entonces, esa es la crítica que se hace, ¿no? Hacia la URSS. De hecho, esto es lo que hace el autor finalmente es como disfrazar un poco esta relación, pero que tampoco es tan rara de ver. Por ejemplo, el viejo mayor, usted lo va a relacionar, eh, hay dos posturas en realidad. Algunos dicen que el viejo mayor es la simulación de Marx, otros dicen que el viejo mayor es la simulación de Lenin. Lo cierto es que en cualquiera de los casos vendría siendo el teórico que impulsa esta revolución, eh, pero pero que no alcanza a verla, ¿no? En el fondo es eso. Entonces, el personaje, este teórico bonito que sueña con la Inglaterra anterior, vendría siendo Marx o Lenin dentro de la URSS, ¿cierto? Es como esta semana, Alison, se lo juro, esta semana. Napoleón, por su parte, que es el sanguinario, ¿cierto? El bestia, esta persona que no acepta que nadie se le interponga y que además traiciona a su propio compañero. ¿Ustedes saben quién es? Stalin, sin duda, es Stalin. Trata de proponer que Stalin viene siendo esta persona que una vez que llega al poder se enseguece y los traiciona, ¿no? Esa es la idea de Napoleón. Recordemos también, vale la pena recordar las imágenes súper, hiper, mega fuertes de eh, la venta de huevos. ¿Se acuerdan de esa escena? Lo que es súper, muy, muy fuerte. Que finalmente el mismo libro te muestra que los propios cerdos terminan comiendo huevos después que dijeron que eso no se podía hacer.
Eh, y por supuesto la imagen más llorosa, o no sé si les pasó a ustedes, pero que a mí me causa mucho más llanto, más lástima, que es la escena de los perros, de los criados, ¿cierto? Esta escena donde eh, la madre no ve nunca más a los hijos porque eso se los quita Napoleón y luego lo transforma en una especie de policía armada del brazo derecho de él, ¿cierto? ¿Sí? Como muy fuerte esa imagen. Entonces, ahí tú ves la apreciación de Napoleón, que en el fondo incluso es capaz de eh, mandar a matar, de robar y de consumir los mismos productos que ellos no habían prohibido, ¿cierto? Ahí está la idea de Napoleón, ¿ya? Perfecto, ¿alguna duda hasta allí? ¿No? ¿Estamos bien? Y no, pues claro, y cambia todos los mandamientos. Y de hecho, no he llegado todavía, pero sí. Pues. Algo muy importante, Gerson, tiene que acordarse de los 10 mandamientos y tienen que acordarse de cuáles son los que cambiaron. ¿Ya? Algo muy importante. Y por último, Snowball, que en el fondo era como el segundo aspirante, el segundo del barco, digamos, y que al final viene a ser traicionado, ¿cierto?, por Stalin, por lo menos bajo el libro. Históricamente, yo no sé sí, son 7. No sé si Orwell alguna vez lo dijo, pero sí la teoría literaria dice que el personaje de Snowball representa a Trotsky. Ignoro cómo les digo ignoro si es que esto realmente lo dijo el autor o no, pero la teoría literaria siempre ha dicho que es la representación de Trotsky, eh, y que de hecho a través de la historia Trotsky escapa de Rusia porque Stalin justamente lo estaba siguiendo por traidor, ¿cierto? Se saben de la parte de la historia de Trotsky, ¿no? De hecho, Trotsky, recordemos que escapa a México, ¿cierto? Ya sabían eso, ¿no? A México. ¿Cierto? Y Mercader que finalmente le da una Violet se llamaban, Violet, o por ahí, no recuerdo el nombre clásico, pero es lo que nosotros conocemos como Hispona, u Oz, también se conoce en el campo de Chile, y se la entierra en la cabeza, ¿cierto? Y ahí mata a Trotsky. Que cabe la pena mencionar, ¿no? Que eh, se dice que finalmente el asesino de Trotsky es refugiado por Pablo Neruda, ¿cierto? Se dice, para que obviamente no se lo tomaran detenido en México. Bueno, eso. Volviendo al tema. Eh, ese sería el personaje. Ahora, el resto de personajes van a ser representativos según el contexto y según la comunidad que representen. ¿Va? Estos tres personajes van a representar directamente a tres personas que nosotros sabemos quiénes son y quiénes son la historia. El resto de personajes van a ir representando según su característica a una comunidad de personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a partir con Molly, eh, la yegua Molly, ¿no? Molly. ¿Quién era Molly? ¿Se acuerdan de Molly? Ya uno. Sí, Molly era una yegua que no apoyaba la causa eh, porque no le gustaba trabajar. Ella tenía otro interés, ¿cierto? Eso, pues vale. Ella era una yeguita que le interesaba las cintitas de color. ¿Cierto? Eso era lo que lo ponía. Le gustan más las comodidades del humano. Entonces la Molly, de hecho, recuerden ustedes que ella estaba todo el día mirando hacia en un espejo y quería ponerse como esa cintita. Y de hecho, finalmente traiciona la revolución de los animales y se termina yendo hacia la granja de frente, digamos, ¿no? Eso es lo que hace Molly. De hecho, además, tiene una costumbre muy rara de hábito alimenticio.
¿cierto? ¿Qué le gustaba comer? Azúcar, muy bien. Eh, Era fanático del azúcar, de hecho es muy raro, ahí te das cuenta tú que está como acostumbrado a una vida que realmente no es la de ella, ¿no? Eso es lo que trata de representar. Según la teoría literaria, esta Molly venía representando a la clase media rusa, ¿cierto? Esta clase que es media más cercana al pueblo, digamos, para los pobres, pero que en el fondo ellos mismos se autoconvencen de que son más cercanas a los de arriba, ¿cierto? Estamos hablando de la Rusia de la URSS, ¿no? No estamos hablando de Chile, así que supongo que no se nos está confundiendo, ¿ya? Pero esta clase media en el fondo rusa, no digo que haya pasado ni que vaya a pasar en Chile, que en el fondo no se da cuenta que su cercanía es más bien con la clase baja que con la clase alta, ¿no? Pero aún así insisten en proponer esta idea de clase alta. Esa es la idea de Molly. Squaller, ¿se acuerdan de Squaller? Squaller, sí, Squaller era brasileña ahí. Square sí o sí es el encargado de propaganda del gobierno. Él es el encargado de propaganda de contar las cosas de un modo más lindo de lo que realmente ocurre. Recordemos cuando eh, Squalor convence a todo el mundo de las cosas que pasan. ¿Cuándo actúa Squalor? Háblenme de alguna escena de Squalor. Los leo, los escucho. ¿Sí? Bien, Nana, esa quería llegar. Boxer, cuando finalmente llevan al matadero a Boxer, sale Squaler hablando y Squaler empieza a dar un discurso donde dice que el camarada Napoleón lloró cuando tuvo que ver a Boxer irse, que estuvo con él y que las últimas palabras de Boxer fueron que viva Napoleón. Es una idea como en el fondo de falsa propaganda que es para comprar un poco la esclavitud del resto, ¿no? Entonces, bien ahí, esa escena era la clave, súper bien. Tenemos a Boxer, ya que lo nombraron. eh, Boxer vendría siendo quién? Bueno, es un caballo, si sabemos. Es un caballo que es el más entregado a su trabajo. Boxer, ¿a quién representaría entonces? Sí, bien Gerson, súper bien ahí. Bien, Cata. Ahí es cuando aparece la fuerza de los obreros, la fuerza del proletariado. El, Algo que tuvo la historia soviética justamente fue que las personas, obreros campesinos, fueron las que se tomaron los poderes y empezaron a trabajar para la construcción de la sociedad, ¿no? Entonces está muy bien representado en Boxer este caballo que trabaja día y noche por alcanzar el objetivo y que hay veces que es capaz de ni siquiera comer con tal de mantener viva esta causa, ¿cierto? Entonces Boxer viene siendo esta idea de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, del proletariado en el fondo, ¿cierto? Benjamín es un burro y no es casualidad que sea un burro, ¿cierto? ¿A quién representa? Acuérdense que Benjamín era el animal que no creía en la revolución, acuérdense. ¿A quién representará el burro? ¿No? Ya anótelo por ahí para que lo tengan siempre presente. El burro, Benjamín, viene a ser todo este lado opositor al régimen comunista que se habría creado. Todo opositor, pero es un opositor que estamos hablando intelectual, ¿cierto? Intelectual. No este opositor que va con armas, un opositor que habla desde el libro, desde el estudio, ¿cierto? Y este vendría siendo la idea de representar a Benjamín con un burro, ¿cierto? Él no cree en la revolución porque en el fondo su intelectualidad dice que esto no va a funcionar. Y podría ser el más importante terciario, Moisés, o Moisés, o el cuervo, como usted quiera, ¿cierto?
Moises o Moses, el cuervo, eh, que ustedes saben cuál es la función que tiene, o se la juegan por cuál es la función que tiene. Sí, él es el personaje que en el fondo empieza a hablar sobre la vida después de, o la vida del más allá, ¿cierto? Entonces, en el fondo, este cuervo vendría siendo la representación de alguna figura de iglesia, ¿no? La religión, un clérigo, un sacerdote, por ahí va. De hecho, no es casualidad que sea un cuervo, piensa usted en la vestimenta negra, la sotana, ¿no? Y tampoco es casualidad que sea el cuervo el animal escogido, como poniendo esta idea de carroña, ¿no? De invento. Entonces, claro, promete cosas que en el fondo no se sabe si se van a cumplir o en algún minuto. Esa es la idea. Eh, Esos son como los personajes más importantes. Obviamente sumen a los perros que son la KGB o el brazo armado, que ya lo habíamos dicho, las ovejas, que vienen siendo como la mayoría de personas que repite sin saber. Acuérdense que dos patas malo, cuatro patas bueno, entonces no es como no pensar, sino reproducirlo. De hecho, recuerden que al último las ovejas ya ni siquiera pensaban, apenas le decían una palabra, repetían lo mismo. Eh, Obviamente el señor Jones, que es expulsado, está hablando del zar Nicolás II, que es cuando que era el líder de Rusia antes de la URSS, ¿cierto? Y el pueblo se rebela contra él. Pues, obviamente el Mr. Jones es la idea del San Nicolás. Y ojo, porque los vecinos de la granja también hacen una referencia hacia la Rusia de ese tiempo. Entonces, Frederick, por ejemplo, eh, que obviamente es la intención del autor poner un nombre similar al alemán, ¿no? Porque obviamente Frederick, ¿a quién creen ustedes que va a hacer mención? Frederick, ¿a quién? A Hitler, pues claramente. Pues. Entonces, ¿por qué va a hacer mención a Hitler? Porque otra de las cosas que se le inculparon a la URSS fue de que justamente tanto criticar el régimen nazi y al final terminaban haciendo acuerdos económicos igual, ¿cierto? Y obviamente Pilkington, y Pilkington, usted sabe que va a hacer referencia a, pero particularmente a Churchill, ¿cierto? Creo que se escribe Churchill, creo que se escribe así. Eh, que era presidente en ese entonces y con el cual sí tienen acuerdos económicos de todas maneras, ¿ya? Eh, Eso es lo que se podría decir del texto en particular ahora, ¿cierto? Y que obviamente usted puede establecer qué es más importante, aparte de lo que ya acabamos de decir, que es la representación, también es muy importante que usted maneje los siete mandamientos, ¿cierto? De hecho, recuerden, po, todos los animales son iguales, pero, ¿se acuerdan? ¿No? Todos son iguales, ¿cierto? Todos los animales son iguales, pero hay unos más similares o más iguales que otros, ¿cierto? Hay unos que son mejores que otros. Eh, Ningún animal decía, bueno, todas estas cosas en todo caso quedan claritas en el granero cuando empiezan a escribirlas todas, po. Eh, todos los animales son iguales, salvo que hay algunos más iguales que otros. Y de las primeras que cambian, recuerden ustedes que fue el tema de las frazas. Ningún animal dormirá en una cama, ¿se acuerdan? Entonces, todo ese tipo de cosas que las cambiaron. Entonces, más importante, creo yo, todos los animales son iguales, solo que hay unos más iguales que otros. Se vieron las caras del cerdo al hombre, del hombre al cerdo, y vieron que no había ninguna diferencia.
que son frases que yo sí o sí se las voy a preguntar para que ustedes puedan eh, relacionarlas y opinar sobre esas frases. Eso, chicos. Preguntas del libro. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué quieren? ¿Alguna duda o algo? Yo les recomiendo que, a pesar de la negativa de mi querido Gerson, vean igual el cortometraje animado, es bonito. Es muy entretenido, Vicente, es muy entretenido, de verdad. Muy entretenido, se lo juro. La Alison coincide con nosotros, Gerson coincide, recién Valesca también había dicho, es muy entretenido, es rápido. Ponle ojo a la construcción del molino, pónganle ojo a la construcción del molino. Esa fue la eterna idea de la URSS de llegar a algún proceso de industrialización. 10 cortitos, sí. No, pero está bien, pues si eso no tiene por qué gustarle todas las cosas que al resto nos gustan. Gerson dice que la película es mala. Espero que nos vaya a decir que los Juegos del Hambre es buena, porque ahí sí sería una doble moral inmensa, ¿cierto? Ahí sería una doble moral inmensa. Buenísimo. Qué grande. Ya, chicos, eh, sí, el final de la película es re malo, es verdad. Sí, es mucha verdad, Cata. Sí, es verdad. Le creo ahí. Pero aún así yo la encuentro bien, la encuentro bonita. Aparte que me hace acordar a los dibujos animados de antes. Pues, o sea, piense usted que yo vi la película del Rey León con ese tipo de animaciones, ¿cierto? En el 90. Bueno, esta animación es del 70, si no me equivoco. 77 debe ser. Eso, queridos todos. Recapitulación entonces. Tienen que leer el libro, es entretenido, se van a divertir. Vean la película así, no se van a demorar mucho, son unas como 2 horas. Si hubiéramos estado en clase, la vemos en la clase, no hay ningún problema. Eh, esta semana misma le subo el trabajo al tiro y la semana del 7 usted lo sube. Eso es todo. ¿Ya? El lunes empieza a regir ya el horario habitual. Eso quiere decir que nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Ya? Si llegase a pasar cualquier cosa, yo les aviso. Si tengo que correr la hora, cambiarme, qué sé yo. Pero generalmente a usted no los toco porque los tengo reservados como ahí a las 3. ¿Ya? Por el momento no se puede, Cata, porque eh, está como destinado para que todos los cursos alcancen el mismo día. ¿Entiendes? Sí, a mí también han hablado conmigo, Cata, Alzamora, y claro, pues, están muy juntas y se entiende. El gran problema es que eh, yo ahora a las 4 me junto con cuarto medio. Entonces no podemos cambiarlo, ¿me entiendes? A no ser que podríamos adelantarla. Pero déjeme consultarlo y le aviso bien, ¿ya? Pero ya que me lo informa, yo voy a hablarlo. Déjeme ver. Uy, sí, Alison, es verdad. Yo no he almorzado. No se puede, Cata. El máximo es a las 5. En realidad a las 4:30, pero a mí me dieron la salvación hasta las 5. Ya, queridos todos, entonces dejo de grabar. Perdón por eso. No, es que tenía que dejar de grabar y apreté el otro botón. Ahora sí, dejo de grabar. Ah, no, pero todavía no dejo de grabar. Esperen, chiquillos. Esperen, 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 esperen.